Aquí con vosotros en el día de mi cumpleaños. Y sé que en este tiempo de la reunión hemos compartido varios de estos testimonios y los han escuchado. Así que cuando me pidieron compartir un testimonio, quizás ahí es un testimonio wow, espectacular. Pero como una mujer ahí sabia que ha estado sirviendo a vuestras mesas, told me that everybody's testimony is exciting. y como esta mujer que estaba sirviendo las mesas me dijo, sabes, cada testimonio tiene algo increíble. They're just different. Simplemente son diferentes. So I grew up in a Christian home. Yo nací en un hogar cristiano I've been to church since I was born. y me llevaban a la iglesia desde que nací. I accepted Christ at a very young age. Entendí el mensaje del Evangelio que Cristo había hecho por mí a una edad muy temprana, de niña. And I've always lived a good life. Y he tenido una buena niñez y una buena adolescencia. I was a good person. I made good friends. I have great parents. Tuve muy buenos padres, tenía buenos amigos y tuve una buena infancia. But it wasn't until later in life that I really understood the love of Christ. Pero fue luego en mi vida de que entendí realmente lo que significaba el amor de Cristo por mí. Through high school, through college, I had good friends and I loved Jesus. Y durante aún el tiempo difícil de la ESO y del bachillerato, tenía buenos amigos y realmente tenía un sincero amor por Cristo. But I didn't always live the life that I should have lived. Pero tampoco viví una vida realmente comprometida con Dios. I didn't seek Jesus in everything I did. I didn't pray about every decision that I made. Y realmente no buscaba el consejo de Dios y realmente preguntarle a Dios qué es lo que Él quería antes de yo tomar decisiones. So when I was 27, Así que a la edad de 27 años, I married my spouse, Jimmy. así que me casé con mi esposo Jimmy. And I love him with all my heart. Lo amo con todo mi corazón. But when we had children, everything changed. Pero cuando tuvimos nuestros hijos, todo cambió. Because then I truly understood the love of Christ. Porque realmente ahí entendí el amor que Cristo tenía para conmigo. Because the love of a parent, the love of Jesus to us, Porque el amor que yo tengo como mamá me ayuda a comprender el amor que Dios tenía para conmigo. is a love that I have that I can compare to how I love my children. Y me ayudó a entender de una forma mucho más profunda el amor que Dios tiene para conmigo cuando Dios nos bendijo con nuestros hijos. One of my favorite scriptures is 2 Corinthians 5:21. Uno de mis versículos favoritos es 2 Corintios 5:21. He who knew no sin became sin, so that we might know the righteousness of God. Al que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros, para que pudiéramos ser reconciliados con Dios. And I know that there is nothing, we have 4 children, there is nothing I cannot do for my children. Y de la misma forma que yo no haría nada de que yo haría cualquier cosa por mis 4 hijos, sé que no hay nada que Dios dejara de hacer para poder tener una relación personal y interna con ellos. Even when they mess up and I don't like them, I always love them.
Aun cuando son desobedientes y toman malas decisiones y no me gusta, aún así los sigo amando. And I know I mess up, and God still loves me. Yo sé que yo me equivoco y tomo malas decisiones, pero sé que el amor de Dios para conmigo no cambia. So I was talking to Anna yesterday, Así or que 2 days ago, estaba charlando estos días con Ana and she asked me why I would come to Spain from the United States. y la pregunta que me hizo es, ¿por qué te vienes de Estados Unidos hasta aquí? And it's because I know the love of Christ. Y la respuesta es porque conozco y he experimentado en mi propia vida el amor de Dios. And I want to share that love with you. Y porque quiero compartir ese amor que Dios tiene para contigo. I want you to know that no matter what your situation, your parents may not know Jesus. Y no importa en qué situación estás, en qué momento te encuentras en tu vida, y quizás aún de que tus padres no conozcan a Jesucristo como su Salvador personal. But you still have a Father in heaven that loves you more than his own life. Pero yo que sepa que tienes un Padre Celestial que te ama más de lo que puedes llegar a entender. And that's why he sent his only son to die for all of us. Y la razón que te amó tanto, te lo demostró enviando a lo más preciado que tenía, que era su Hijo Jesucristo, a vivir, a morir en la cruz por ti, por tus pecados, resucitar, y lo hizo simplemente porque te amaba a ti. So I hope that you take home this week what you've learned here from the counselors, from the missionaries, from the volunteers. I hope you take home the lessons they taught. Y lo que quiero que te lleves es lo que has escuchado en los mensajes, el tiempo en los devocionales, el tiempo con los monitores, lo que has escuchado en las predicaciones, de los misioneros, los colaboradores, las personas que están aquí, del amor que Cristo y Dios tienen para contigo. So for my birthday today, I want you to know Así que hoy, que es mi cumpleaños, quiero que sepas that Jesus loves you. que Dios te ama. Thank you. Gracias. Buenos días, ¿cómo estáis? ¡Guau! Estáis reventados, Estáis reventados. Bueno, entonces cansados o qué? ¿No? Muchas cosas, La verdad que es una pena que esto se esté acabando. Hoy es el penúltimo día. Bueno. Pero siempre es bueno que te quedes con un buen sabor de boca, porque cuando te quedas con un buen sabor de boca, lo que pasa es que el año que viene vas a querer volver, ¿no? Porque Dios tiene mucho más. Pero sí, déjame decirte algo antes de compartir la predicación. Tú manténme eso de los tiempos, no apretes ningún botón porque saltaría todo por seis. Lo que sí quiero decirte es que estar aquí, recibir la palabra de Dios aquí, aceptar los desafíos de Dios, responder a los desafíos de Dios y decir sí, te seguiré, tomar decisiones, todo eso es muy importante en este lugar, estupendo. Pero donde tienes que permanecer fiel a las decisiones que tomas es cuando regreses a casa mañana. Y al día siguiente. Y al día siguiente. Porque aquí tal vez tenemos un contexto en el que todo está listo para recibir la palabra. Yo sé que tú has venido a disfrutar. A lo mejor muchos de vosotros antes de venir habéis orado diciendo: Señor, que sea un tiempo divertido, que sea un tiempo en el que tú me hables, tal. Pero yo quiero decirte que hay gente que por meses está orando por este campamento. ¿Me equivoco o no? Gente de palabra de vida, ¿dónde estáis? ¿Me equivoco si digo que estáis orando por meses por esto? Que estáis orando por cada chico, que estáis orando por el predicador, que estáis orando por el lugar, que estáis orando por tantas cosas, sí, por la comida, para que nadie... Hay gente que lleva tiempo orando para que tú puedas disfrutar de este tiempo. Entonces es mucho más fácil disfrutarlo. Pero cuando tienes que estar firme es, acuérdate cuando llegues mañana a casa. Porque te encontrarás otra vez con tu realidad. Pero tienes que aplicar todo lo que aprendiste aquí, tienes que aplicarlo a tu realidad. ¿Vale? ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. No están de acuerdo conmigo.
Bueno, mira, vamos a hacer una cosa. ¿Están dormidos hoy? Yo los noto un poco cansados, dormidos, no sé qué. Venga, cámbiate de asiento con el que tienes al lado. Venga, rápido, ya. Tienes 10 segundos para cambiarte de asiento. Venga, te levantas, te cambias de asiento. Venga, va. Vale. Ahora se están despiertos ahora. Ya os habéis despertado. Yo no he sido, así desde la mesa de sonido, está con la culpa a él. Yo no he echado nada. No, Axel ha hecho un trabajo excelente con el sonido. El primer día y ahora todo va genial, gracias. Desde el segundo día todo mejoró muchísimo, los nervios se fueron, ¿verdad, Axel? Y entonces todo fluía, ¿verdad que sí? Muy bien. Bueno, estos días os he estado hablando acerca del 112 emergencia. El primer día os hablaba de la necesidad de tener una identidad, porque esa es la mayor emergencia. La mayor emergencia que tenemos es que no tenemos una identidad y que tenemos que desarrollarla, y en Cristo es en donde tenemos que desarrollarla. El segundo día os dije que teníamos que ser agradecidos, ¿verdad?, por la identidad que tenemos, ¿vale? Y decir, Señor, quiero recordar que esta identidad es permanente. Ayer hablábamos de la necesidad de conocer, de tener un plan de emergencias en nuestra identidad. Es decir, yo necesito tener un plan de emergencias para saber cómo defenderme o cómo desarrollar en caso de conflictos y tal. Pero, y hemos dicho que el plan de emergencia siempre es el Señor. Y hoy te voy a hablar de el pánico que se produce en caso de emergencia. Y entonces la pregunta sería, ¿quién tiene el control? Pregúntale al que está a tu lado, ¿quién tiene el control? Estupendo. Vale. Mira, cuando hay una situación de emergencia, ayer te contaba de un incendio, por ejemplo en el instituto, te contaba acerca de un avión, el plan de evacuación de un avión, ¿vale? O de un barco, ¿vale? Fíjate que generalmente quien pone más problemas a una evacuación es quien no tiene plan de evacuación o no conoce cómo hacerlo. Generalmente ese tipo de personas lo que hacen es que taponan, ¿verdad? Ayer John me explicaba esto, dice que lo que pasa en un plan de evacuación, por ejemplo en un avión, es que la gente que no tiene ni idea son los que taponan las salidas de emergencia y lo hacen mal, ¿vale? Entonces, cuando uno está en un plan de emergencia, lo que tiene que hacer es ponerse a la disposición de aquellos que sí saben y seguir las instrucciones de ellos. No querer ser más listo, ni ser un héroe, ni querer ser más valiente que nadie, sino seguir las instrucciones de aquellas personas que nos están indicando cómo hacerlo. En un caso de emergencia siempre entra la situación de pánico. La situación de pánico, ¿qué hace cuando ¿ha vivido alguna vez alguna situación de pánico? ¿Qué produce una situación de pánico? Miedo, desesperación, ¿qué más? Temor, ansiedad, paralización. A veces cuando estás en una situación de pánico también te quedas paralizado porque no sabes qué hacer. No sabes qué hacer, no sabes cómo moverte, no sabes qué hacer y te quedas como diciendo, ¿y ahora yo qué hago? ¿Por qué? Porque en una situación de emergencia a veces necesitamos que pasen 5 segundos para poder ver la realidad de las cosas y poder actuar. ¿Sí? Porque entramos en pánico. Cada uno de vosotros tiene circunstancias en su vida en las que considera que tiene falta de control. Es decir, por ejemplo, una situación familiar, dices tú, no tengo el control. En una situación de estudios tal vez puedes decir, no tengo el control. En una situación de cualquier tipo, con una amistad, una relación con un amigo, dices tú, no tengo el control. ¿Quién tiene el control entonces de las cosas? Mira, hay muchas situaciones en la vida en las que nosotros decimos, no, yo tengo el control. Pero a veces
no es estar que así, no tienes el control de las cosas. Por ejemplo, muy sencillo, estar en casa, viendo la televisión. Están los chicos, por ejemplo, mis hijos viendo la televisión, y cuando están viendo la televisión, ellos tienen el mando. Pero cuando yo llego a casa de la calle, llego a casa y les digo, chicos, poner en la televisión, poner el partido de fútbol o poner las noticias. Y ellos dicen, papá, estamos viendo la tele, estamos viendo no sé qué. Digo, poner las noticias. Ellos tienen el mando, pero ¿quién tiene el control? Yo. Tú puedes tener en la mano el mando que cambia las cosas y tú dices este canal, pero cuando llega otro y dice, no, quiero que se ponga esto, ¿por qué? Porque tiene más autoridad, o porque tiene más poder, o porque tiene, no sé, 20 años más y lo ves para allá arriba y dices, bueno, mejor que lo cambie. El caso es que muchas veces ustedes piensan que tienen el control de las cosas y cuando no lo tienen, entran en pánico. Y eso es una llamada de emergencia. Necesitamos tener las cosas claras para poder actuar en caso de ese pánico y que sucedan esas cosas. Así que necesitas saber quién tiene el control. Y evidentemente, el control de las cosas la tiene el Señor. Hay cosas que tú no puedes controlar, hay cosas que yo no puedo manejar. Solo el Señor lo puede hacer. Única y exclusivamente el Señor lo puede hacer. Y lo único que tenemos que hacer es confiar. Ahora, confiar es una tarea difícil, es complicado. Mira, vamos a leer un pasaje, déjame leer eso. Bueno, tú vas a quedar con él y cada vez que yo te haga una señal, le apretas esta fecha aquí y a ver si ya te otra vez. Ahí está, ¿vale? ¿Sí? Busca ese pasaje en la Biblia. Segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículos del 8 al 23. Igual que ayer, es un pasaje un poquito largo, pero necesito que tú entiendas un poco la historia para que veas lo que te quiero contar. ¿Vale? ¿Estás conmigo? ¿Me estás siguiendo o estás dormido todavía? ¿Sí? Dile al que está a tu lado, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Bien, ¿lo tienen? Vale, dice el texto bíblico del segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículos del 8 al 23. Estaba el rey de Siria en guerra contra Israel, y en consejo con sus siervos dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Entonces el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, no pases por tal lugar, porque los sirios van hacia allá. De manera que el rey de Israel enviaba gente a aquel lugar que el varón de Dios le había dicho. Así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. El corazón del rey de Siria se turbó por esto, así que llamó a sus siervos y le dijo, ¿no me descubriréis vosotros quién de los nuestros está de parte del rey de Israel? Uno de los siervos respondió, no, rey y señor mío, el profeta Eliseo, que está en Israel, es el que hace saber al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu habitación más secreta. El rey ordenó, id y ved dónde está, para que yo envíe a apresarlo. Alguien le dijo, está en Dotán. Y el rey envió allí gente de a caballo, carros y un gran ejército, los cuales llegaron de noche y sitiaron la ciudad. El criado que servía al varón de Dios se levantó de mañana y salió. Y al ver que el ejército tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros, dijo a Eliseo, ah, señor mío, ¿qué haremos? Eliseo respondió, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo diciendo, te ruego, Señor, que abras sus ojos para que vea. El Señor abrió entonces los ojos del criado y éste vio que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y cuando los sirios descendían hacia él, oró Eliseo al Señor y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y el Señor los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Y después les dijo Eliseo, no es este el camino ni es esta la ciudad, seguidme y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria dijo Eliseo, Señor, abre los ojos de estos para que vean. El Señor les abrió los ojos y vieron que se hallaban en medio de Samaria. Y al verlos el rey de Israel les preguntó a Eliseo, ¿los mataré, padre mío? Él les respondió, no los mates. ¿Matarías tú al que tomaste cautivo con tu espada y con tu arco? Sírveles pan y agua, que coman y beban, y que vuelvan a sus señores.
Entonces se les preparó una gran comida, y cuando hubieron comido y bebido los despidió, y ellos volvieron a su señor, y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Vale, ¿me sigues? Necesito toda tu atención, porque hoy voy a hacer una predramatización. ¿Sabes lo que es eso? Yo tampoco, pero me acabo de inventar y mola. Mira, yo tengo mucha y más imaginación. ¿Tú tienes imaginación? Vale, pues vamos a entrar en una historia llena de imaginación. Parte es realidad, pero otra parte me la pongo yo porque a mí me gusta. ¿Vale? Entonces, como yo hoy tengo el mando, pues yo hago lo que quiero. ¿Está bien? No está bien, vale, da igual. Mira, el texto nos habla de una situación concreta. Aquí hay un montón de personajes. Está Eliseo, está el criado de Eliseo, está el rey de Siria, está el rey de Israel, está el ejército de Siria, está el ejército de Israel. Y hay otros personajes que yo en mi imaginación quiero meter dentro del texto. Perdonadme los biblistas. Por favor, no me excomulguéis después de ello. Pero yo voy a meter, porque tengo imaginación y leo el texto, y yo puedo meter aquí 3 personajes más. No están en el texto bíblico, por lo tanto no quiero que te acuerdes de ellos. Cuando terminemos hoy, quiero que te acuerdes de la enseñanza, quiero que te acuerdes de lo que vamos a aprender. Hay 3 personajes que yo quiero meter aquí en el texto. Quiero meter al alcalde de la ciudad de Samaria. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Vale, hemos metido un personaje más, el alcalde de la ciudad de Samaria. Vamos a meter otro personaje más. El otro personaje que vamos a meter es al cocinero de la ciudad de Samaria, al cocinero real. ¿Sí? Ya hemos metido 2 personajes más. Y el tercer personaje que quiero meter es un tipo que tiene las orejas grandes, tiene el hocico hacia afuera, tiene rabo y 4 patas. Me vas a permitir meter en el pasaje a un perrito, un perro. El perro callejero, el perro que no tiene dueño, el perro que se pasea por la ciudad buscando las sobras de esto de aquí y de allá. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Me sigues? Vale, ¿hasta aquí todo bien? La situación a la historia te la voy a contar y te la voy a resumir. Mira, el ejército de Siria y su rey, ese primer personaje, él dice, tenemos que vencer a Israel. Y resulta que cada vez que vamos a pelear contra ellos, siempre hay alguien o hay algo que les avisa de nuestros planes y entonces todo se depara. Entonces él habla con otros personajes, no te lo mencioné, no son tan importantes, son los sabios o los consejeros del rey. Y los consejeros del rey le dicen, es que hay un hombre que siempre declara cuáles son los planes tuyos. Yo no sé quién de nosotros es el que está contándole las cosas, nuestros planes a ese ejército, pero no sé quién es el que se lo está diciendo a él. Evidentemente, el personaje, Eliseo, uno de ellos, muy importante, él tiene la revelación de los planes del rey de Siria. ¿Por qué? ¿Quién se lo revela? Se lo revela Dios. Entonces los consejeros del rey dicen, Eliseo es el que, este hombre es el que declara al rey de Israel tus planes, por eso nunca podemos vencerlos. Entonces el rey de Siria dice, pues entonces, y buscar a ese hombre, apresarlo y traerlo aquí para que yo le imparta justicia. Entonces resulta que el ejército de Israel, de Siria, hace esto mismo. Así que van con un montón de cosas, y ahora te explicaré qué cosas, van a la ciudad de Dotán, que es donde vive Eliseo con su criado. ¿Vale? Y aquí hay otros personajes, el ejército de Siria. El ejército de Siria no es un ejército cualquiera. El ejército de Siria era en aquel tiempo una potencia mundial. Era un ejército que tenía los mejores, la mejor armamentística. Tenía los mejores carros de combate, los mejores caballos, los mejores catapultas, tenían los mejores arcos, las mejores flechas, y tenían hombres que estaban preparados para pelear la batalla. ¿Vale? Así que aquella gente cuando iba a pelear lo hacía con experiencia, lo hacía con agresividad y siempre vencían a sus enemigos. Así que aquellos tenían
el rey de Siria pensaba que él tenía el control de las cosas porque tenía poder. Gobernaba sobre un pueblo poderoso y tenía poder. Él pensaba que tenía el control de las cosas. Pero los soldados y el ejército de Siria también pensaban que tenían el control de las cosas. ¿Por qué? No. Te toqué el brazo por molestarte, pero no porque me muriera. Entonces, el ejército de Siria, que ha peleado un montón de batallas, lo que tiene es que piensan que ellos tienen el control porque ya han vencido tantas veces que ellos tienen la estrategia, tienen los soldados, tienen la armamentística y pueden vencer a cualquier ejército. Ellos piensan que tienen el control. Entonces se van con todos esos carros, con todos esos caballos, con todos esos soldados, se van a la ciudad de Dotán, la rodean. Y entonces aquí aparece otro personaje que es importante. Y ahora quiero hacer una cosa contigo. Como yo tengo imaginación, vamos a empezar por la parte final de la historia. O sea, vamos a continuar por la parte final de la historia. La parte final de la historia es que Eliseo, cuando termina el día, Eliseo cuando termina el día, después de lo que ha vivido, y Eliseo tiene una situación, él piensa que él no tiene el control y queda asombrado. Queda asombrado porque todo el mundo tiene el control, menos él. Pero queda asombrado por lo que Dios hace. Entonces al final del día, Eliseo está sentado debajo de un árbol frondoso. Imagínate que aquí hay un árbol frondoso, un árbol como los que están ahí fuera, que produce una sombra impresionante, en medio de una ladera. ¿Estás conmigo? ¿Me estás siguiendo? Y Eliseo se sienta debajo de aquel árbol. Está sosteniendo su cabeza y está pensando, ¿quién es este Dios? ¿Quién es? Y está pensando, eres impresionante. Antes cantábamos una canción que decía, eres increíble, ¿te acuerdas? No la hemos cantado esa, estábamos cantando, sí, la pusieron en el que nos despierta todos los días. Eres increíble. Eliseo estaba sentado debajo de aquel árbol frondoso, viendo todo lo que había pasado. Escúchame bien, esto es importante que estés atento. Cristian, estás atento a esto, es importante, después te voy a preguntar. Estaba allí pensando y estaba allí meditando y diciendo, Dios, eres impresionante, tienes el control de todas las cosas. Los hombres dicen que tienen el control de las cosas, pero tú eres increíble, Dios. Pero al comenzar aquel día, lo que sucedió fue totalmente diferente. Eliseo estaba allí como cualquier día y su criado, ¿de quién hablé ahora? ¿De Eliseo? ¿O del criado? El criado era el que estaba sentado, perdón, dije Eliseo, era el criado el que estaba sentado. Y entonces el criado se levanta aquel día y dice, voy a preparar el desayuno a mi señor, voy a hacer todas las cosas, y entonces sale de la puerta de su casa, abre la puerta, ¿verdad? Y cuando sale está despistado, ¿verdad? Y de repente levanta la mirada y ¿qué es lo que ve? Todo un ejército que rodea toda la ciudad. ¿Qué es lo que pensáis que le sucede al criado de Eliseo? ¿Qué le pasó? Que entró en pánico. Porque de repente todo había cambiado, todo estaba rodeado por un gran ejército. Y entonces él entra en pánico y dice, ¿y yo ahora qué hago? Yo te dije que tengo mucha imaginación. ¿Tú estás teniendo imaginación conmigo? Entonces el criado de Eliseo se da la vuelta como para ver si el ejército no se da cuenta y dice, voy a ver si entro en casa y le digo a mi señor qué es lo que está pasando. Entonces entra así despacito a ver si entra en la casa y resulta que cuando entra en la casa le cuenta a Eliseo lo que ha pasado. Eliseo sale, lo ve todo. ¿Y cómo está el criado de Eliseo? Díganlo conmigo, ¿está ahí? Pánico. Otra vez díganlo conmigo, ¿está ahí? Pánico. Él dice, yo no tengo control de esto, pero mi señor, que es un hombre de Dios, el varón de Dios, sabrá cómo hacerlo. Así que sale fuera, lo ve todo esto, y el criado de Eliseo sigue en pánico. Y Eliseo ora al Señor. Y cuando ora al Señor, tiene claridad en cuanto a todas las cosas. ¿Y qué hace? Mira a su criado y le dice, pero ¿por qué estás nervioso? Estate tranquilo. Y el criado le vuelve a decir, ¿cómo voy a estar tranquilo? Está temblando.
¿cómo voy a estar tranquilo si esto está aquí que van a arrasar con nosotros? Entonces Eliseo dice, Señor, ábrele los ojos para que vea. Y entonces cuando el criado de Eliseo abre los ojos, ve al ejército de Siria y alrededor del ejército de Siria ve un ejército ardiente de fuego, carros que vienen desde el cielo. Era el ejército de Dios que Dios había enviado para defender a Eliseo, para defender a su criado y para defender a Israel. Es el que verdaderamente tiene el control. Y entonces el criado abre los ojos, ve aquel ejército y ¿qué pensáis? ¿Que se puso contento de alegría? Pues no. Si yo tengo imaginación, estoy pensando que el criado si vio al ejército de Siria y vio por detrás al ejército de Dios, si antes estaba temblando, ahora se había hecho pipí y popó. Si antes estaba asombrado, ahora lo estaba todavía más. Así que, de repente, Eliseo vuelve a orar y le dice al Señor, Señor, le abriste los ojos a mi criado, ahora ciérraselos a todo el ejército de Siria. Y el Señor le cierra los ojos al ejército de Siria. ¿Hasta aquí vais siguiéndome? ¿Sí? Vale, estupendo. Entonces le dice a Eliseo, mira, el hombre que buscáis no está aquí, está en otra ciudad. Entonces lo mueve de Dotán, los mueve hasta otra ciudad, hasta Samaria, donde está el rey de Israel. Y el ejército de Siria va hasta la ciudad de Samaria. Entran en Samaria, pero están ciegos, están siendo guiados por Eliseo. Entran en la ciudad y cuando ya están en la ciudad, dice el Señor, ábrele sus ojos, Señor. Entonces ellos abren los ojos y ¿qué están? Están dentro de la ciudad de Samaria, en realidad están metidos en un lugar donde están cerrados. Es decir, el ejército de Israel está allí y tiene rodeado al ejército de Siria dentro de la ciudad y entonces ellos están desarmados. Y aquí aparece otro personaje, que es el rey de Israel. El rey de Israel dice, uy, qué victoria más buena. Realmente quien tiene el control soy yo. Qué bueno que tengo al varón de Dios, Eliseo, que me dice cómo son las cosas. Qué bueno, Dios está conmigo. Y entonces piensa que tiene el control. Y piensa que tiene el control porque dice, ahora están en mis manos. Y entonces les habla Eliseo, el varón de Dios, y les dice, están en nuestras manos. ¿Quieres que les cortemos el cuello? Pero Eliseo le dice, no. Ten misericordia de ellos. ¿Matarías tú, le dice, matarías tú a alguien que ya tienes en tu mano, que está preso? No acabes con su vida. Al contrario, dale pan y agua, dale una gran comida y después despídelos para que vayan a sus señores. Y entonces, todas las ansias de venganza que tenía el rey de Israel, entonces de repente quedan en nada, porque Dios dio otras instrucciones. Y aquel hombre tuvo que desistir. Él pensaba, tengo el control ahora, todos los pueblos de la tierra me van a temer, todos los pueblos de la tierra van a pensar que tenemos un ejército poderoso. Y date cuenta que aquí, cuando un pueblo vencía, en realidad no era el pueblo, no era el ejército, sino era el Dios del pueblo. Pero Dios le dio la victoria y Dios recibió la honra y la gloria de todos los pueblos alrededor. Tan sencillo como que la victoria había sido de Israel, pero no hubo necesidad en ese momento de derramar ni una sola gota de sangre. ¿Por qué? Porque unos pensaban que tenían el control, otros también. Pero quien tenía el verdadero control de aquella situación, ¿quién era? Dios. Vale, metimos antes tres personajes, ¿verdad? El primero es el alcalde. El alcalde de la ciudad tiene todo controlado. Resulta que como cada día se levantaba y miraba todas las cosas que estuvieran en orden. Las calles estaban barridas, la gente estaba haciendo sus tareas en sus quehaceres, el mercadillo del pueblo se había montado aquel día, toda la gente estaba, los puesteros estaban vendiendo frutas, estaban vendiendo verduras, estaban vendiendo vasijas de barro, estaban vendiendo las cosas que necesitaban. Las cosas necesitaban para el día a día. La gente iba al mercadillo, no había centros comerciales como los que nosotros tenemos hoy, no había calles con negocios, entonces la gente montaba los kioscos, los mercadillos. ¿Habéis ido alguna vez a un mercadillo? Entonces montaban los mercadillos y entonces allí vendían. Y entonces el alcalde de la ciudad dice, pues todo está controlado hoy. Y cuando se da cuenta, que el día por la mañana, se da cuenta que de repente entra un gran ejército dentro de su ciudad y todo entonces empieza como a desvariarse.
Porque todo empieza a estar lleno de gente, las calles ya no están tan limpias, hay mucha gente sentada en una pared, otro está apoyado aquí, otro está en otro muro, está todo un ejército, hay caballos, hay carros, la gente no puede caminar bien, y de repente el alcalde está pensando que todo se le ha ido al traste, lo que él pensaba que tenía en control, ya no lo tiene en control. ¿Me sigues? ¿Estás siguiendo o me estás perdido? Luego aparece el cocinero. El cocinero tenía tenía el orden del día del menú. Tenía que alimentar a unas 20, 30 personas, o sea que ese día estaba todo bien. Y entonces él tiene todo preparado para dar de comer a 20, 30, 50 personas, la gente que espera. De repente hay todo un ejército ahí metido y tiene que darle de comer, no sé, vamos a decir que tiene que darle de comer a 500, 600, a 1000 personas. Porque el alcalde le ha dicho, el rey le ha dicho que tiene que darle de comer a toda esa gente. Y que tenía que preparar una gran comida para eso. Entonces el cocinero se vuelve loco. Dice, ¿yo qué voy a hacer ahora? Si no tengo tantas ayudantes que me ayuden. Entonces el alcalde dice, pues yo te envío gente. Y entonces le ponen y la gente empieza a hacer una gran comida, vacía la despensa. La despensa, todo lo que tenía en la despensa lo vació, preparó aquella comida para aquella gente y entonces la gente empezó a comer y todo el mundo estaba satisfecho. Me falta un personaje. El perro, Firulais. Firulais todos los días tenía el mismo recorrido. Dormía fuera de la ciudad, pero entraba en la ciudad. Y entraba porque allí sabía que podía coger los restos de algo que caía del puestero, del mercadillo, alguna fruta, alguna verdura, o al carnicero, algún trozo de carne. Pero si no salían las cosas como él pensaba, entonces iba al puesto a la puerta de atrás de la cocina del cocinero real, porque sabía que allí siempre sacaban basura y que allí siempre podría coger algo de comida. Mientras tanto, iba a aquel lugar, el perro tenía que evitar a otros personajes que no nombré, pero son a los chiquillos del pueblo. A la gente así como Esteban, a la gente así como Efraín, que son los que van detrás del perro para tirarle del rabo, para pegarle una patadita, tal. Entonces están ahí y después están las niñas buenas como ven que dicen, ay, no le hagas nada al perro, pobrecito. Y está allí el perro, de repente dice, pues bueno, total, voy a ir a la pared que siempre voy y voy a hacer pis. Y cuando va corriendo, está moviendo su labito con las orejas, con la lengua afuera, llega a la pared para hacer su pipí y va a intentar levantar la pata. ¿Qué hay allí? Hay un soldado de los sirios apoyado en el lugar donde él hace pis. Dice, y ahora no puedo ni hacer mi pis, no tengo controlado hoy. El perro también pensaba que tenía su día controlado, pero no tenía nada controlado. Nada controlado. Así que dice, bueno, total, voy a ir a la cocina, detrás el cocinero me dará algo. Así que cuando llega allí detrás de la puerta de la cocina está esperando que salga el cocinero, pero el cocinero ese día no está contento, no está tranquilo, el cocinero está nervioso. Y entonces sale para afuera para llevar la basura y ve al perro y empieza a decir, hoy no tengo comida para ti, no tengo tiempo para ti, y se va corriendo porque tiene que seguir cocinando. Y entonces el perro lo mira como diciendo, hoy no voy a comer. Yo pensaba que tenía todo controlado como todos los días, iba a comer y hoy no voy a comer. Así que el perro se va, ya no tiene la lengua afuera, las orejas ya no las tiene en alto, el rabo ya no lo tiene hacia arriba, sino tiene hambre. Entonces él dice, bueno, total, pues si no puedo comer, voy a poder dormir. Y se va a un lugar donde el perro siempre descansa. Y cuando llega a aquel lugar, a lo lejos, ven que hay alguien allí que está ocupando un lugar que él siempre usa para acostarse a dormir. Debajo de un árbol frondoso, donde hay buena paja. Pero cuando va acercándose cada vez más, ve que allí hay una persona que está ocupando su lugar. Y entonces se acerca con temor y con miedo. Tiene hambre y tiene miedo. Pensaba que todo lo tenía en control. Y cuando llega a aquel lugar, encuentra a un hombre sentado. ¿Quién es? ¿Quién es? El criado de Eliseo. El criado de Eliseo está sentado debajo de aquel árbol después de haber vivido toda aquella experiencia. Y en mi imaginación, recuerda que tengo mucha imaginación, en mi imaginación aquel hombre está sentado en aquel lugar. Está apoyado sobre su mano, la cabeza.
Y está dando gloria a Dios por lo que ha visto. Y está diciendo, nadie tiene el control de las cosas, sino solamente tú, Señor. Porque yo estaba en pánico esta mañana cuando vi lo que vi de ese ejército. Estaba en pánico todavía más cuando vi a tu ejército. Y lo que era para nosotros una derrota, ahora se ha convertido en una victoria. Y está meditando allí. Y todos recibieron comida en Samaria, también Eliseo. Pero Eliseo, de los nervios que había cogido y de la situación tan angustiosa que había vivido, Eliseo tenía el estómago cerrado. Eliseo tenía su plato de comida. Tenía, pero no podía comer. Entonces estaba sentado y había puesto su comida allí, a un ladito. Yo tengo imaginación, ¿me está siguiendo, sí o no? Pone la comida allí a un ladito y se sienta. Y cuando ve acercarse al perro, el perro que piensa que ya no tiene el control de todo y que ese día no va a comer, Eliseo lo mira y le dice, yo no tengo ganas de comer, perrito, ven aquí. Y le da su comida. ¿Qué dije yo? El criado de Eliseo, gracias a él. Hay una que estaba atenta, los demás están dormidos. El criado de Eliseo dice, yo no tengo ya hambre, toma. Su estómago está cerrado. Pero está flipando. Está dando gloria a Dios porque tiene control de todas las cosas y porque Dios es increíble. Y el perro, que pensaba que ese día no iba a comer, se mete un festín del 15. Del Firulais. En nuestras vidas, perdonadme los biblistas, como dije antes, no quiero que te acuerdes ni del alcalde, no quiero que te acuerdes ni del cocinero ni del perro. Quiero que te acuerdes de la enseñanza que hoy vamos a recibir. Yo sé que en tu vida hay situaciones que tú no puedes controlar. Tú no puedes controlar que tu padre no tenga trabajo. Tú no puedes controlar que tu madre tenga una dificultad como una enfermedad. Tú no puedes controlar muchas cosas en tu vida y estás en pánico porque piensas que no las puedes solucionar. Yo sé que tú no puedes controlar esa situación que tienes con tus padres de conflicto, en la que ellos no te entienden a ti y tú no los entiendes a ellos. Y piensas que todo lo tienes en control hasta que de repente no lo tienes. Sé que tú no tienes en control que la situación esa que tú quisieras arreglar o que se reparara, no puedes hacerlo. Y entonces tomas otros caminos para intentar tapar aquello. Quiero ponerte un ejemplo. Cuando alguien bebe alcohol para olvidar los problemas, solo los olvida por el momento que está bebiendo alcohol. Cuando se pasa la resaca, cuando pasa el tiempo de haber bebido, ¿sabes qué pasa? Que el problema sigue estando ahí. Las soluciones o las salidas que tú piensas que puedes hacer porque puedes tener las cosas en control no son tal y como tú piensas. Porque el único que tiene control de todas las cosas y el que puede obrar es el Señor. Así que olvídate de todos los personajes por un momentito, aunque puedes tenerlos en la mente. Ahora sí. La primera cosa que hoy tenemos que aprender es que Dios trae instrucción y dirección para protegernos. En medio de una situación de pánico que estés viviendo, donde tú crees que no tienes el control, necesitas recibir instrucción de Dios. Y la instrucción de Dios se recibe por la palabra, se recibe por la oración, se recibe a través de otros. Necesitas instrucción de Dios y para ello tienes que acercarte a Él. Dios está dispuesto a darte toda su dirección si tú quieres tenerla. Si no quieres tenerla, entonces vas a estar siempre en situación de pánico. Segunda cosa. Abre tus ojos para ver lo que Dios está haciendo.
Dile al Señor que te quite la venda de los ojos. Dios está manifestando su gloria. Aunque recibas ataques de todo tipo, aunque sientas que no estás en control, abre tus ojos para ver que Dios está a tu lado, controlándolo todo. Él dijo, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Yo tengo el poder para hacer que todo a tu alrededor esté en control, aunque tú no lo tengas. Déjame decirte, no seas ciego y no andes en ceguera. Abre tus ojos para ver la gloria de Dios, lo que Él está haciendo alrededor de ti, porque Dios está obrando, aun cuando tú no lo puedas ver, Dios está obrando para ti. Por lo tanto, tienes que saber que los que están contigo son mayor, es mayor. El que está contigo es mayor que el que está en el mundo. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Tercera cosa. No dejes que la situación te domine. Coge las herramientas que Dios ha puesto a tu alcance para que puedas vencer. Dios ha puesto las herramientas que necesitamos. Y esas herramientas son la palabra, la oración, la iglesia, tus pastores, los líderes de jóvenes. Ellos son puestos por Dios para que tu fe aumente y crezca y tengas cuidado de lo que Dios quiere para ti. La iglesia tiene la gente de fe que necesitamos a nuestro alrededor para que nuestro ánimo sea levantado. Y cuando buscamos el consejo de otros personajes que no están ni siquiera en la verdadera historia, entonces resulta que nuestras vidas van a desmoronarse. No confíes en otro que no sea Dios y las herramientas que Dios pone a tu alcance. Pensar que saldrás de cualquier situación solo con tu imaginación o solo con tus recursos es el cultivo para tener una derrota. Agárrate a Dios fuertemente. Cuarta cosa. Confía y descansa en Dios, porque es mejor que la desesperación o que el pánico. Descansa en Dios, confía en Él. Deja que Él haga las cosas a su manera y deja que te sorprenda, porque Dios siempre hace cosas de manera sorprendente. Porque lo que nosotros podemos llegar a hacer es lo que está a nuestro alcance, pero Dios puede hacer siempre algo más. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios sobrenatural, porque Dios es un Dios que hace cosas que nosotros nunca hemos visto, ni pensado, ni imaginado, por mucho que tengamos imaginación. Porque Dios es Dios, está por encima incluso de cómo nosotros podemos imaginar que Él es. Es Dios. Y quinta cosa. Tienes que ser misericordioso con tus enemigos. ¿Te acuerdas del rey de Israel que quería cortar el cuello a todos los sirios? Dios pondrá la situación que estás pasando y tus enemigos en tu presencia un día. Un día esta situación que tú no controlas, un día Dios la va a poner delante de ti. Y la va a poner delante de ti no para que ejerzas venganza sobre ellos o sobre la situación. Dios los va a poner delante de ti para que tengas misericordia de ellos. Porque esas personas que te hacen daño o que tú piensas que te están haciendo daño y a las cuales tú quisieras ajusticiar, son las personas que Dios tiene delante de ti para que ahora que Él ha puesto su misericordia en ti, tú también pongas misericordia en ellos. La Biblia dice que la venganza es del Señor y no nuestra. Y es más, te voy a decir, hoy, en este tiempo en el que el rencor es un valor que Dios no ha puesto en medio de los hombres, el odio, un factor que la gente tiene como cosa que vive, en medio de estos tiempos, hoy, Dios sigue hablando de perdonar y de pedir perdón. Dios sigue hablando de restaurar todas las cosas. Y Dios sigue hablando de que Él tiene el control. Entonces, voy a pedir al grupo de alabanza, por favor. Entonces, ¿qué estás haciendo? ¿Estás en pánico todavía? Al principio hoy te estaba diciendo que cuando marchemos de aquí tenemos que enfrentar una situación que no tenemos en control.
Pero Dios que hoy está contigo y que ha prometido estar contigo todos los días de nuestra vida, de tu vida, te ayuda a tener el control de las cosas. Él está en control. Entonces tengo una invitación para ti. ¿Sientes que todo está en descontrol? ¿Que no sabes cómo vas a afrontar las cosas que dejaste el lunes en tu casa? Pues yo te invito a que te sientes en un lugar de reposo. Ya sé que estás sentado, pero te invito a que te sientes en el lugar de reposo. Yo te invito a que tú te sientes debajo de un árbol frondoso, pero no es cualquier árbol. Yo te invito a que te sientes debajo de la cruz de Cristo. Y no de espaldas, sino mirando hacia la cruz. Esto es solo la imagen de una cruz. Pero la cruz de Cristo, donde Él murió, no tiene su cuerpo todavía colgado en el madero. La cruz de Cristo, donde Él murió, está vacía. Y cuando los romanos y los fariseos pensaban que todo lo tenían en control, Dios vino a descontrolarlos, removiendo la piedra de la tumba donde Cristo estaba puesto. Y entonces resucitó. Y yo te invito a que, como espectador, pero también confiando y diciendo: Señor, yo no tengo el control, que tú cojas la silla y te sientes en la presencia de Dios para decirle: Señor, yo no controlo nada, pero te miro a ti y veo la cruz donde tú estuviste, y Señor, debajo de esa cruz, el lugar seguro, y no es la cruz, es el abrazo de Dios, es la protección de Dios, es lo que simboliza, porque Dios nos protege con sus alas. Dios nos ama tanto que nos quiere cerca de nos quiere cerca de Él, en su presencia, sentado, disfrutando de Él y bajo su protección, porque Él está en control de todo. Entonces, como el criado de Eliseo sentado debajo de aquel árbol, a la luz de las estrellas, a la luz del día, contemplando la inmensidad de la creación y diciendo: Dios, eres increíble, porque nadie hay como tú. Tú lo controlas todo, Señor. Yo hoy descanso en ti. Toma la silla y siéntate en la presencia de Dios. Descansa, porque no hay nadie como Él. Él está en control de todo. Cierra tus ojos, por favor, donde estás. Voy a pedir a los pastores de palabra de vida, a los siervos de palabra de vida, que pasen al pasillo, que ocupen todo el pasillo, por favor. Y a sus esposas y a las hermanas que también trabajan en palabra de vida, voy a pedir que usen todo el pasillo. Ponerlos a lo largo del pasillo, por favor. Chicos, vosotros con los ojos cerrados, no miréis a los hermanos de palabra de vida, a los pastores que están aquí, a sus esposas, no a los obreros. Es importante ellos ahora en el pasillo, ¿no? Estás tú sentado en la presencia de Dios, dándole gloria por quien es Él. Estás orando al Señor diciéndole: Señor, yo no puedo con lo que tengo sobre mis espaldas, pero hoy te lo entrego a ti. Señor, en tu palabra tú dices que estás dispuesta a llevar las cargas de cada uno de nosotros si queremos entregártelas. Hoy te ruego por jóvenes que necesitan entregar sus cargas a ti, su preocupación, Señor. Y yo te ruego, Padre, en el nombre de Jesús,
que tú te reveles a sus vidas, que los sorprendas, que le muestres tu gloria como se la mostraste al criado de Eliseo, como nos las has mostrado a nosotros en tantas ocasiones. Y hoy, renovando nuestro compromiso contigo, oh Dios, queremos pedirte que tú tomes el control de nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Sigue con tu cabeza inclinada, dando gracias a Dios, bendiciendo su nombre. Y si tú dices, Señor, yo necesito de ti que controles esto, los pastores y sus esposas y los obreros de palabra de vida están hoy aquí para orar por ti, por esa situación. Así que si tú necesitas oración de uno de ellos, donde estás delante de la presencia de Dios, sentado bajo su protección, levanta tu mano porque ellos se van a acercar a ti para orar por ti, por esa necesidad. Hay manos que se empiezan a levantar. Voy a pedir a los pastores que oren por los varones y a las mujeres que oren por las mujeres. Levanta tu mano, deja tu mano un poquito levantada para que se puedan acercar a ti y orar por ti. Si quieres decirle cuál es la necesidad, dísela, pero empieza a orar. Deja que ore por ti, deja que te bendiga. Deja que te bendiga. Dios lo controla todo. No temas. Si no se han acercado a ti todavía, mantén la mano en alto y no te vayas sin que ore alguien por ti hoy. Están orando por otros ahora, pero se van a acercar a ti. Se van a acercar a ti. Van a bendecir tu vida.
Si todavía tienes que aquí no le por ti, levanta la mano bien alto, los pastores te van a ver. Los hermanos de palabra de vida que están ministrando vuestras vidas en este tiempo. Mira el Señor algo y tu voz. Gracias, Señor. Tú estás en control. Lo mejor de todo es que nosotros no lo estamos. Hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en ti, Señor. Sabemos qué número tenemos que marcar cuando estamos en situación de emergencia. Y es tu número, Señor. Tu palabra nos dice: clama a mí y yo responderé. Hoy estos jóvenes, Señor, deciden por ti. Estos jóvenes, Señor, saben a quién llamar. Estos jóvenes hoy, Señor, saben en quién confiar. Yo te ruego, Padre, que mantengas la llama ardiendo en su corazón. Que controles cada área de su vida. Llénalo de tu Santo Espíritu, Señor. Que su confianza en ti vaya en aumento de día en día, y que puedan contemplar tu gloria siendo nueva cada mañana, tu misericordia, Dios. Te adoramos. Eres digno de ser adorado y oramos en el nombre de Jesús.